Hola, ¿cómo está? Me siento muy contento porque ya estamos con la segunda semana de clases y en esta ocasión vamos a empezar con lo que es la materia de química. Y para la materia de química vamos a ver lo siguiente. Antes de empezar lo que es la clase de química, vamos a irnos lo que es la frase de la semana. Ya saben que cada semana en todas las materias voy a mencionar lo que es la frase para que la puedan apuntar en cada cuaderno de las materias y puedan ustedes pues tener la frase ahí dentro de cada semana y puedan razonar, puedan pensar toda la semana acerca de esa frase. Entonces la frase de la semana es: antes de rendirte, recuerda la razón por la que empezaste. Muy bonita frase. Entonces vamos a empezar ahora sí con la clase. Y en la clase vamos a ver algunos temas que se va a parecer algo semejante a lo que vimos el semestre pasado porque se relaciona. Pero vamos a continuar un poquito más en nivel más elevado. En este caso vamos a ver lo que es el enlace químico. Durante toda la semana voy a estar explicando lo que es estos temas. No es de que me esté cada rato repitiendo lo mismo, sino que vamos a ir enriqueciendo cada vez un poco más lo que es el tema. En este caso es enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Bueno, los elementos químicos se combinan de diversas maneras para constituir un gran número de compuestos inorgánicos y orgánicos. Las propiedades de cada compuesto dependerán del tipo de elemento químico que lo forma, el modo como se enlazan, la forma y la geometría de los agregados atómicos. Y ahí está, por ejemplo, esa imagen donde representa lo que es, en forma general, un enlace químico. Es como todos los compuestos están formados. Pero hay diferentes tipos de enlace. Como quiera, vamos a ver unos ejemplos y qué es cada uno de ellos. Entonces, el enlace químico es el proceso el cual se unen dos o más átomos para dar lugar a un compuesto. Todo lo que es la materia, pues está compuesto de varios elementos. Entonces, todo eso que está formando, ese elemento, están unidos mediante un enlace químico. Entonces, ahí es cuando da forma a lo que es cada uno de la materia. Vamos a ver que los enlaces químicos se forman mediante interacciones. Se van a formar mediante diferentes formas en la que la unión de ellos va a depender de las características del material con el que estamos utilizando, porque no es lo mismo. Hay gases, hay metales, hay no metales, entonces vamos a ver en lo que corresponde cada una de las características de ellos, porque lo que menciono ahorita otra vez, los enlaces dependen de la materia con la que esté compuesta y tiene que ver mucho lo que son los electrones. Dice ahí, entre dos electrones de valencia y dependiendo del tipo de enlace químico, porque te estaba comentando que hay varios enlaces que los une, serán las propiedades que lo forman. Y esto que es lo que mencionaba ahorita. No todo enlace forma la misma materia, entonces dependiendo lo que es el elemento, se va a formar lo que es la materia. Por ejemplo, si el enlace es fuerte, el punto de fusión de la sustancia será elevado. Lo contrario pasaría con una sustancia que entre sus átomos existe un enlace débil, el punto de fusión será bajo. Y lo que hay que recalcar que es un punto de fusión. Un punto de fusión es la temperatura a la que el elemento cambia de la fase sólida a líquida. Es el punto del cual el elemento va a cambiar de un estado a otro, por decirlo así. Por ejemplo, el agua, para cambiar de estado de líquido a gas, tiene que tener cierta temperatura. Mientras no pase esa temperatura, no puede cambiar a su otro estado de fusión. Entonces, ese tipo
de sustancias, todas las sustancias o elementos que hay tienen ese punto de fusión. Es el punto en donde va a cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, vamos a poner los metales. El oro tiene que tener cierta temperatura para que se pueda derretir. En cambio, el aluminio, con más, entre más sea el enlace más fuerte, pues va a variar. Por ejemplo, el aluminio necesita menos temperatura para que se pueda, en este caso, cambiar su estado de la materia. Y el oro también, o sea, cada uno de los elementos tiene su propio punto de fusión. Estos cambios electrónicos se producen las uniones entre átomos y moléculas. Son de diferentes clases y se dan lugar a la formación de distintas interacciones como las interatómicas e intermoleculares. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Por ejemplo, la primera, las interatómicas, que forman los enlaces químicos como el iónico, el covalente y el metálico. Esto es lo que mencionaba anteriormente, hay diferentes formas de enlaces. Voy a mencionar nada más ahorita estos tres y en las próximas clases voy a dar los ejemplos de cada uno de ellos. El primero sería, por ejemplo, el enlace iónico. Resulta que las interacciones electroestáticas entre iones de cargas opuestas se van a unir y es una forma de enlace iónico. Por ejemplo, como los imanes, son cargas diferentes, se unen. La segunda sería enlace covalente. Es el resultado de compartir electrones entre dos átomos y es cuando la materia ya comparte los átomos entre ellas mismas. Ese sería enlace covalente. El enlace metálico. Cada átomo está unido a varios átomos vecinos por electrones que son relativamente libres de moverse a través de la estructura tridimensional. Entonces, estos serían los tres tipos de enlaces interatómicas. Vamos a ver lo que es ahora los enlaces intermoleculares. Son aquellas que son atracciones a través de las fuerzas llamadas, y hay dos. Primero, fuerza de Van der Waals y la otra, puente de hidrógeno. Muy bien, para explicar estas dos, porque sí quiero que quede bien definido de perdida las características de cada una de ellas, me van a apuntar en su cuaderno lo que es las características de cada una de ellas, las intermoleculares, nada más. Más adelante vamos a ver las otras. De tal forma que les voy a poner un video en donde está ahí explicado las dos y ustedes me van a tomar como referencia los dos temas, sacan la información, la apunten en su cuaderno y les vamos a revisar. Entonces, vamos a ir con el video. Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas. Estas fuerzas hacen que las moléculas se condensen entre sí, lo que da lugar a las fases líquidas y sólidas, dependiendo de cuánta fuerza se ejerzan sobre ellas mismas. A diferencia de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas intramoleculares mantienen unidos a los átomos en una molécula. Estas fuerzas estabilizan las moléculas individuales, mientras que las fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las moléculas que ya se formaron. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares. Es por eso que se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas.
Las fuerzas intermoleculares nos hacen comprender mejor las propiedades de la materia a través de los tipos de fuerza que existen. Las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión son denominadas fuerzas de Van der Waals. Al igual que los puentes de hidrógeno. Las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, moléculas que tienen momentos dipolares. Entre mayor sea su momento dipolar, mayor será su fuerza. En la imagen se observa la alineación de las moléculas polares en un sólido. Para este caso se alinean con polaridades opuestas para lograr tener la mayor atracción entre ellas. Para el caso de los líquidos, las moléculas no están tan unidas como en el sólido, pero aún así tratan de alinearse para poder tener máximas interacciones entre ellas. Fuerzas dipolo inducido son fuerzas entre una molécula polar y otra no polar. Estas fuerzas se representan por una molécula no polar que al estar cerca de una molécula polar, esta última hace que su distribución electrónica se modifique, por lo tanto, la molécula no polar tendrá un momento temporal. Fuerzas de dispersión, o también conocidas como fuerzas de London. Estas fuerzas tienen que ver con las moléculas no polares que tienen fuerzas de atracciones débiles. Cuando las moléculas no polares se ven sometidas a factores externos, ya sea el caso de estar cerca de moléculas polares, su distribución electrónica se distorsiona por la fuerza ejercida por las moléculas polares, dando origen a formar momentos dipolares temporales. Y cuando estas moléculas se aproximan con otra molécula que también es no polar, la fuerza de atracción de la molécula también genera un momento dipolar. Como estas moléculas solo tienen momentos dipolares temporales, la fuerza que ejercen entre ellas es débil. El momento dipolar depende de varios factores. Entre ellos se encuentra la carga del dipolo o molécula polar, la polarizabilidad de la molécula no polar, es decir, qué tan fácil se distorsiona su nube electrónica para poder formar dipolos, y también del tamaño y simetría de la molécula no polar. Los puentes de hidrógeno son fuerzas donde el hidrógeno está enlazado a un átomo muy electronegativo y de volumen pequeño. Tal es el caso del oxígeno, flúor y nitrógeno, formándose moléculas muy polares que se atraen entre sí. Este enlace es un tipo de interacción dipolo-dipolo, ya que sus moléculas se reacomodan para formar estos enlaces. Sin embargo, su energía de enlace promedio es mucho mayor que la de dipolo-dipolo. El ejemplo más común es la molécula del agua, que forma puentes de hidrógeno y es una molécula muy polar. Gracias a sus puentes de hidrógeno es que el agua es líquida a temperatura ambiente y tiene un alto punto de fusión, ya que también tiene que ver con las propiedades térmicas. Muy bien, pues el momento sería todo de la materia. Nada más estuvimos viendo lo que es esta clase, lo que es los enlaces químicos y clasificar cada uno de ellos y las características también de cada uno de ellos. Voy a dejar el enlace en lo que es la materia de Classroom de química para que puedan subir el pequeño resumen que tienen que hacer para poder hacer la revisión de sus actividades. Entonces hasta este momento pues sería todo de química y nada más espero lo que es la actividad para poder revisarla, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Cualquier duda o comentario que tengan,
me mandan un mensaje para poder yo contestar sus dudas. Entonces nos vemos en la siguiente clase.